Hola mis amados hermanos, Dios los bendiga, Él haga su voluntad para siempre, Él los ayude. Estoy grabando desde mi celular y ahora estoy grabando porque se me hace más complicado transmitir en vivo por ciertas cosas, pero está el Señor. Ayer me dio una palabra que todo Cristo, como todo el verbo, es importante siempre saberlo bien entendido, toda la iglesia del Señor, todos nosotros, y tenerlo claro, para no ser como el mundo, no vivir como el mundo y ser diferentes, mis hermanos, porque nosotros a la verdad somos diferentes. El mundo es como es, tiene su visión como la tiene, se aferra a las leyes del mundo, se creen sabios en su propia opinión, creen que tienen todo muy ordenado cuando no es así, y se destruirán unos a otros, mis hermanos. Se creen, son altivos de corazón en su propia opinión, no confían en Dios, se aferran a leyes de la tierra y son diferentes, mis hermanos. Leyes que día a día el diablo va cambiando para apoyar al mundo, para ser del mundo, para continuar en las cosas del mundo, homosexualismo, feminismo. Ustedes saben que hoy en día hay un tipo de feminismo que las jóvenes quieren tomar, que ya ni siquiera es lo que exigían como igualdad, que para Dios son iguales, pero tienen su puesto, pues un hombre no puede engendrar hijos en su vientre, ellas sí, entonces ellas tienen ventajas y diferencias uno con otro, por eso cada uno tiene su lugar, porque no son lo mismo ni iguales. Y el Señor por eso tiene sus órdenes, que a Él le agradan, y el que es de Dios, siervo o sierva de Dios, lo va a entender, porque es de Dios, pero el que no se sale de lo de Dios, de los estatutos de Dios, e incluso lo hace doctrina, como que fuera de Dios, y como si fuera el Evangelio, y lo exhorta y lo explica en palabra de la Escritura, no de la palabra viva de Dios, de la Escritura, que la entienden a su propia manera. Y hace doctrinas engañosas, peligrosas, y arrastran a muchos tras ellos, tras su error. Y eso lo dice la Biblia, eso lo dice la Biblia, mis hermanos. Les quería compartir palabra en Romanos 16. Se llama saludos personales. Dice, es el título que lleva. Dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto en Acaya para Cristo. Eso quiere decir saludar, dice, no el cual solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. ¿Qué quiere decir eso? Eso es un pueblo unido, es un cuerpo unido, que cuando uno da gracias, todos dan gracias. Cuando se salva uno, todos se alegran. Cuando uno ayuda al otro, todos le dan la gracia, porque agradecen. En este caso agradecían porque Pablo, pues, discípulo o ministro del Evangelio o apóstol para los gentiles,
era portador de la palabra, de la predicación. Entonces, era muy importante que permaneciese y para seguir en la predicación, lo cual le importaba a toda la iglesia y le importa aún los que predican la palabra, porque si no, no va a haber fruto, mis hermanos, no va a haber trabajo para presentarle al Señor, no va a haber nada sin predicación. Entonces por eso habla de que no solo yo, sino también todas las iglesias le dan gracia, pero las iglesias de Cristo, las verdaderas. Pues el que no da gracia en las cosas buenas, para el buen fruto de Dios, para la santidad, e incluso blasfema en contra del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, que es santa, pura y para enseñanza, como las palabras que hablamos en los videos, cuando hacemos directo, cuando mi hermano Daniel de Francia, mi hermano Cristian de México, y todos aportan en la enseñanza para el pueblo, y es una enseñanza santa, de pureza, en santidad para Dios. Porque el cristiano humano, sin Dios, es ciego, mis hermanos. Siempre están en la misericordia, el amor, oportunista para el pecado, en su propio entendimiento, su propia forma de vivir el Evangelio, de Dios, y aferrándose a cosas del mundo. Entonces están muy apartados del camino de Cristo. Y son vanos en su mente y corazón. En el amor a Dios. Esos son todos los vanos. Los que dan vanos en sí mismos y dan frutos vanos. Que no dan nada. Todo muerto. Sin amor a Dios. Sin amor a los demás. Sin predicación para los demás. Sin evangelio, sin reino, sin Dios. Bueno, mis hermanos, estábamos leyendo, pero quería explicar ese punto porque no solo Él daba gracia, sino todos, para que vean la unión del cuerpo o de la iglesia de Cristo en realidad. Dice, saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. O sea, que a ellos habían predicado en ese lugar, por Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andónico y a Junías, mis parientes, y mis compañeros prisioneros, de los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, a los cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. ¿Se dan cuenta una característica de todos ellos? Colaboradores, trabajadores, metidos en la obra. Colaboradores quiere decir que le ayudaban. O sea, que él pedía algo, necesitaba algo y ellos se lo daban, como conforme Dios les decía. Colaborando en el Evangelio, ayudando. Los que no hacían eso predicaban, los que no dando fruto. Unos fruto en predicación y otros ayudando a los que dan fruto en predicación. ¿Cómo funciona el cuerpo? O sea, el que no predicaba ayudaba al que predicaba, porque el que predicaba tenía que estar 100. Ustedes saben que para predicar bien y estar en el Espíritu de Dios hay que cuidarse mucho para tener buena palabra y buen espíritu, para Espíritu Santo, para disertar la palabra de Dios, para exhortar, para explicar, para bien. La palabra de Dios, no la letra, la palabra de Dios. Con la letra
tienes que exhortar y explicar la palabra de Dios. Porque la letra, la sola letra con mal espíritu no es la palabra de Dios. Por eso la cambian para pecado, para justificación del mal. Y no es así. Entonces ahí pueden ver cómo está Pablo saludando en detalle y desglosando como un árbol, ramas, hojas, tronco y frutos, pero todos aportaban como un cuerpo, un sistema que trabaja unido. Saludad a Trifena, a Trisposa, los cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Persia, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Síncrito y a Flogente, y a Hernas, y a Patrobas, y a Hermes, y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Fílogo, y a Julia y a Nereo, y a su hermana Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. ¿Ven que habla de santos? O sea, sin santidad nadie va a ver al Señor, si nadie se cuida, si nadie de verdad ama a Dios, si de verdad logramos alcanzar a tener el Espíritu Santo de Dios, de Cristo Jesús, para guardarnos en santidad, y no en una santidad fingida, en una santidad real, pureza de corazón real, para no pecar, para no amar el pecado, para no ir tras el pecado, para no andar en los anhelos de la carne, sino en los del Espíritu, que eso se vuelva real en nosotros. No cristianos fingidos, hipócritas, mentirosos, falsos, usadores de la palabra para justificación de sus pecados y sus errores. A Olimpias y a todos los santos que están con ellos. Saludaos, mis hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermano, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. Aquí está el detalle. ¿Ven la unión de la iglesia? Cómo saluda a toda la iglesia, todos los hermanos saludados los unos a los otros. Una iglesia unida, una, con un propósito, predicar la palabra para el reino de los cielos, no enriquecerse en la tierra, sino con lo suficiente para vivir. Unos proveían a sus hermanos, otros predicando y otros haciendo todo lo que puedan por el reino. Una iglesia unida para un propósito, el Evangelio de Jesucristo. Pero no es así hoy en día. No hay unión. Y no hay un propósito, hay diferentes propósitos. Unos, que Dios ame el homosexualismo, un demonio de homosexualismo, de lesbianismo, de deseos sexuales. Y dicen, porque Dios es amor, pero ellos confunden el amor con una pasión sexual, carnal. Y no, Dios no es ese amor. Esas son pasiones desordenadas. Y otros preocupados de guardar el sábado, como los adventistas del séptimo día, de no comer ciertas cosas. Otros preocupados de ganar dinero. Otros preocupados de fama. Otros preocupados de abominaciones sexuales. Como tienen apariencia de piedad, pero no, son
homosexuales ocultos. No estamos hablando de doctrinas que se reconocen como homosexuales, lesbianas y que lo hacen público, sino como curas y denominaciones así, que lo ocultan, pero lo son. Entonces, mis hermanos, aquí pueden ver que la iglesia de Cristo tiene un propósito y es el mismo. Y los hermanos se saludan unos a otros, con ósculo santo, con santidad, con amor verdadero. Pero aquí dice algo que fue donde el Señor me enfocó. Toda la iglesia saludando con detalle uno a otro, todos unidos en un propósito, unos ayudando a los que predicaban, otros ayudando y aparte predicando. Entre más cosas les ha dado el Señor. Y para el propósito de la predicación del Evangelio de Cristo. Pero aquí dice, más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones, que andan hablando mal, peleando unos a otros, dividiendo la iglesia, hablando de toda doctrina y evangelio según que habla de Jesucristo, que divide la iglesia, que hace pelear unos con otros, como las divisiones que se causaban cuando decía yo soy de Pablo, yo soy de Silas, yo soy de esto y yo soy del otro, yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo, decía? ¿O dice la Escritura? Pues no, Cristo es Cristo. ¿Y acaso alguno, dice, ha bautizado a otro en su nombre? Entonces pueden ver que la iglesia es una y un propósito, y es Cristo. Pero aquí dice que tengan cuidado en los que causan divisiones. Y vean cómo está la religión hoy en día. Es una religión, no es el Evangelio de Jesucristo. Toda dividida. Desde los que están más falsos, de la apostasía más clara, y las abominaciones más claras de homosexualismo, rap cristiano, prosperidad, hasta los más que se notan menos el error, pero aún están en el error. Y todos divididos, cada quien con un líder y con un evangelio, cuando el único Cristo es uno y Dios es uno, mis hermanos. Me fijo aquí de mi accidente, todavía se me ve mi hueso ahí con el reflejo de la sombra de la luz. Entonces, aquí dice, mas os ruego, hermano, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, preocupados de hacerse ricos, de vivir en comodidades, lujos, riquezas, comida, bebida, sexualidades, con suaves palabras y lisonjas. Te hablan suave, bonito. Engañan los corazones de los ingenuos, de los que no saben. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. O sea, no saber el mal, no saberlo, ni cometerlo, pero sabios en el bien, saber hacer el bien. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Aquí está la gracia. La que usted dice que somos salvos por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. Pero aquí estamos viendo una iglesia que hacía obras de predicación, de ayunar, de ayudar, de unión.
en un propósito del Evangelio, trabajando, moviéndose. Pero aquí Él les dice, la gracia de nuestro Señor. ¿De quién es la gracia? De Dios. Por eso dice que es una gracia que la da Dios para que no haya gloria en nosotros, como algo de que gloriarnos. Por eso dice, somos salvos por gracia y no por obras para que nadie se gloríe. Dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. O sea, sin su gracia nosotros no vamos a hacer nada. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío, y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. La gracia. Pero ahí ven que la gracia trae efectos, cosas reales, obras de gracia. Pero aquí podemos ver que tenemos que tener cuidado. Aquí Dios ama a todos mis hermanos, amados los unos a los otros, pero no cualquiera que se diga hermano. Y eso no solo lo dice aquí, es nuestro hermano. No cualquiera, con cualquier doctrina, costumbre, o porque lleva un letrero, un versículo en su ropa, es un hermano. No. Nuestros hermanos, los hermanos, somos los que tenemos un propósito, que es el Evangelio de Cristo, que es servirle a Dios, que no nos importa lo material, que tenemos nuestra mente y corazón en el reino de los cielos. Que la obediencia a Dios es lo más importante, sobre nuestra propia vida, sobre la familia, sobre todo. Pero no porque tenga un mensaje, algo escrito, una fachada, una corbata, un terno, o porque vengan con palabras de piedad, porque muchas veces es como el diablo, que llega suavecito. Oiga, pero no se enoje, sea así. Y el siervo de Dios, con celo de Dios, a veces le dice, pero no, yo no voy a aceptar esto. Yo no voy a cometer esto. Si tú me dices esto, yo prefiero irme. Si tú me dices que tengo que hacer esto y yo no lo quiero, yo soy libre. Y si estoy en un lugar donde tengo que hacer lo que tú dices, me puedo ir de ahí y no hacer el pecado. No ser tolerante al pecado. ¿Quién dijo que debemos ser tolerantes al pecado? Si sabemos que es algo malo. Ahí es nuestra decisión si seguimos a Cristo o seguimos al diablo y al mundo. Por querer caer bien a un humano, a un hombre o algo del mundo. No. Eso es nuestra decisión. Y si decidimos irnos y aún airarnos sin pecado, dice airaos, pero no pequéis. Airarnos sin pecado, porque nos quieren obligar a hacer algo malo cuando somos libres en Cristo, todo Dios y todo el Espíritu de Dios estará con nosotros. Aunque ellos quieran, no podrán. Dios nos dará la palabra y nos dará la salida. No podrán, porque nosotros hemos preferido a Dios. Cuando nosotros preferimos a Dios, Dios hace cosas grandes. A veces nos damos cuentas y a veces salen como cosas normales, como solo situaciones, pero Dios las ordenó así. Cuando tú prefieres a Dios, Dios te apoya. Cuando tú prefieres a Dios y la justicia y la verdad, Dios te apoya, no te deja nunca solo. Cuando tú te sales de sus manos, Él te quiere apoyar y te sigue protegiendo. Pero al salirse de tus manos o de las manos que diga de Él, hay alguien, otro que toma dominio, y esos son los males que te vienen, por si acaso. No es que Dios los quiera dártelos, es porque tú estás negando a Dios.
y al negar a Dios, Él te niega delante de los ángeles de Dios que protegen a sus hijos y automáticamente pierdes su protección. Pero eso es por tu decisión. Por eso somos libres en Dios para decidir. Entonces, mis hermanos, ahí podemos ver que no cualquiera que se llame hermano es nuestro hermano. No cualquiera que venga con apariencia de piedad. ¿Qué es apariencia de piedad? Por lo general siempre ocupan a nuestro Dios, el nombre de Cristo, y un Dios le bendiga, y una palabra suave para tener apariencia de piedad. Como que son buenos. Pero hoy hasta el mundo, cuando te viene a vender algo, te dice, oh, que Dios le bendiga, que cómo está, le vengo a ofrecer esto. Entonces es una hipocresía. Ocupan en vano el nombre de Dios. Son blasfemias. Pero hoy es normal. Entonces ahí pueden ver que no todos son nuestros hermanos. Y que debemos apartarnos de los tales. Porque podemos contar con personas de iglesia, jóvenes de iglesia, como cuando me contaban, cuando fui a la iglesia en un tiempo y había personas que se agradaban de mi forma de explicar y de todo, porque veían que era en serio. Y ellos me contaban también cuando andaban en busca del Señor, cuando iban con los jóvenes y al campo, pensaban que iban a orar, a ayunar y se ponían a jugar cartas o con el celular. Y ellos decían, pero ¿y a esto vienen? ¿Para qué? Y se decepcionaban. Entonces ahí se dan cuenta, y eran puros jóvenes de la iglesia, eran jóvenes de la iglesia, como la juventud, como un grupo de la iglesia trabajando para Dios, iban a hacer eso. Puras tonteras. Y a armarse amoríos en cosas que no servían para el evangelio, mis hermanos. Y ahí se dan cuenta que eran gente que tenía apariencia de piedad, pero no aplicaban la piedad, no eran de Dios. ¿Y qué dice el Señor aquí? Apártate de los tales, los que dañan la doctrina. Perdónenme, mis hermanos, pero me veía la batería baja. Voy a ir a buscar un cargador para ver si puedo que no se me apague. Ay, ya, mis hermanos, entonces no todo el que llega con apariencia de piedad es de Dios. Porque muchos se llenan la boca con el nombre de Dios, como los fariseos, mis hermanos. Usaban el nombre de Dios, la religiosidad, pero no eran buenos de corazón, no eran sinceros, no eran reales y no agradaron a Dios. En las iglesias pasa lo mismo hoy en día. Y Cristo se contrictó el Espíritu Santo en él, por ejemplo, cuando usaban la sinagoga, que era el templo, para negociar, para vender corderitos, para vender cosas para que ellos sacrificaran, pero no era lo mejor.
Eso contrictaba porque sacrificio y ofrenda no quisiste, y dice, ni me agradaron, dijo Jesucristo, para que vean que era Él el que sabía las cosas. Ni me agradaron, porque era falso. Porque un sacrificio valioso para Dios era algo que te costara en tu corazón, que fuera lo mejor, que fuera tu crianza, que tú criaste con más cuidado, el más bonito, el más sano, el que valiera más para ti. Para que Él, aparte de recibir solo el animal, recibía algo que a ti te tenía precio, era valioso, y se lo estabas dando a Dios con amor. Porque tenías que tener amor para dar lo mejor que tú tenías. Con eso tú demostrabas que lo amabas mucho a Él, a Dios. Con ese sacrificio, que lo amabas de verdad, porque tú a qué le das lo mejor que tienes al que amas. ¿Cierto, mis hermanos? Entonces, representaba eso. Pero cuando ya llegaba la gente y decía, no, véndeme eso, y lo sacrificamos para Dios. Era una inmundicia, era un sacrificio que no servía de nada. Lo que Dios quería era sentir el amor de ellos en sus corazones hacia Él. Pero no era así. Y entonces habían hecho de la casa de Dios un mercado, un negocio, mis hermanos. Y Él se contrictó de eso, porque decía, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. O sea que iban a orar, a conversar con Dios, a hablar con Él. Pero no, se había hecho un mercado. Y en las iglesias, ¿qué pasa hoy en día? En las iglesias del mundo, de la tierra, es lo mismo. Van a la iglesia y otros preocupados de vender dulces, cosas preparadas para hacer más dinero para la iglesia. Y teniendo, mis hermanos, de vender Biblias y libros con tinta y papel, y un negocio, y eso no agrada a Dios, no agrada a Dios, porque aparta los corazones de Dios y los pone cerca del mundo, del dinero, de los negocios. Entonces ahí pueden ver que son manchas que no agradan a Dios. Entonces no todo el que venga con apariencia, eso es apariencia de piedad, porque usan el nombre de Dios, el Dios de la paz, de la piedad, porque cualquier espíritu que le dicen Dios le bendiga, a algunos no les cae bien hoy en día, pero cuando te dicen Dios te bendiga, tú dices, no, este es bueno, no, en serio, y eso te causa una confianza como diciendo, me nombro a Dios, es alguien bueno, religioso, se tiene que comportar. Y eso es apariencia de piedad, mis hermanos. Pero no todos son nuestros hermanos. ¿Y qué dice aquí? Apártate de los tales. Entonces, si nosotros reaccionamos a la verdad, a la palabra de Dios, a la sinceridad, a lo santo, a lo puro, a lo verdadero, y queremos rectificar nuestros caminos, vamos a tener que apartarnos, mis hermanos. Porque ellos vienen con otro espíritu y nos van a contaminar. Mientras nosotros estamos deseando oración, ayuno, esforzándonos en esas cosas para santificarnos para Dios, ellos van a estar siendo utilizados por el enemigo. Que vamos a ver esta película, que ay, tan fanático, que esto, que lo otro. Jóvenes y adultos. Entonces no vamos a poder nosotros lograr tener una relación con Dios. Y aquí la salvación es personal, mis hermanos. No vamos a poder culpar a los demás. Es nuestra decisión. Entonces, si yo sé que estoy en un lugar vano, falso, con un mal evangelio y una mala doctrina, tengo que apartarme, mis hermanos. Y si yo lo hago con sinceridad, con amor a Dios, por lo santo, no me voy a apartar de un lugar e irme a otro más pecador. Dios va a estar conmigo. Mientras yo estoy en oraciones, en ayuno, cuidándome para Dios, Él va a estar conmigo. Porque yo lo hice por lo santo. Viendo que
aquel lugar no es lo verdadero. Que lo he querido decir, pero no me toman en cuenta. Lo he querido hacer repetidas veces, pero no escuchan la verdad, no escuchan lo santo. Que con la palabra les he dicho que están mal, que no son sinceros, que falta sinceridad, falta amor a Dios, falta dedicar y amarlo de verdad, hay que apartarse, porque no quieren escuchar, porque no les importa a Dios. Y en cambio, al que lo busca o al que está haciendo esas cosas, le importa. Entonces ahí también podemos ir a otra parte de la Escritura. Dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros siendo de Dios con gente que no es de Dios, que no ama a Dios, que no es luz, que no es amor, que no es palabra de verdad? ¿Qué vamos a hacer? No hay comunión. No hay comunión. Aunque quiera haber comunión de una forma física, en palabra y todo, en el corazón no va a haber comunión. Porque mientras uno piensa para la justicia, para la verdad, para lo santo, para lo verdadero, el otro piensa para maldad. Y me ha pasado, mis hermanos, para maldad. Mientras tú estás buscando el bien para el otro está buscando cómo dañarte. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es su siguiente paso? Para hacerte doler, para hacerte mal. Por eso dice, ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Cristo con Balaam. Porque el mundo piensa como mundo, mis hermanos. Yo tengo esta familia que está en contra mía, por causa de los males que sucedieron. Pero a mí no me importa. Personas, mujeres, esposas de familia mía, pero piensan como personas, no son justos como Dios, no entienden, saben, lo que les han contado, pero yo tampoco voy a ir a contarles a ellos como si ellos me dieran una solución o ellos fueran los jueces que van a juzgar en el día del juicio. No, va a ser Dios y Él sabe. Conoce mi corazón y conoce lo bueno y lo malo que haya hecho. Y conoce el error. Y conoce el corazón con que fue cometido el error. Si cuando fue el error fue tanto presión del diablo para cometerlo, pero el corazón en Dios, siguiendo a Dios, aguantó hasta el límite. Eso lo sabe Él. Yo no tengo que hablarle nada a hombre, ni explicarle nada a hombre. Hombre a mí no me va a dar la solución de nada. Entonces ahí pueden ver. Aquí hay que elegir a Dios, no quedarse con hombres. Y si estoy con hermanos que son hermanos, estoy eligiendo a Dios. Si estoy con hermanos que aunque no sean millonarios, no tengan la máxima riqueza, no tengan una vida cómoda, porque aquí la gente, los hipócritas, los del mundo, aman la vida cómoda, no pueden vivir sin sus lujos y sus comodidades, pero fácilmente cargan el nombre de Dios. Cristiano, apariencia de piedad. Y si les dicen que todo eso es secundario, sí, es secundario, sí. Pero el momento que el Señor le arrebata algo de eso, lo andan anhelando en su corazón, como algo muy necesario, como algo que sí o sí lo necesitan. Y cuando falta Dios, no lo sienten así. Entonces ahí está lo sincero de su corazón, que ellos necesitan más ese carro, más esa pantalla para ver lucha libre o comedias, más sus comodidades. Cuando les falta eso, luchan por conseguirlo de nuevo. Pero cuando se les va la presencia de Dios, la dejan ir. No lo buscan, no oran, no ayunan, no leen la Escritura para ser inspirados por su Espíritu Santo. Ahí es que es simple, mis hermanos.
El corazón se ha puesto en balanza y se llegó a caer la balanza para el otro lado del mundo. Pero aún cargan la apariencia de piedad. Por eso les digo, no todo el que se llame hermano, el que ande con un mensajito en la ropa va a cambiar su corazón. No es ni malo ni bueno. Y de hecho, el que es de Dios, más bonito es andar lleno del mensaje de Dios. Ojalá, mis hermanos. Porque aún en mudo vamos a dar testimonio. Y el que venga a preguntar, no solo el mensajito de afuera, sino que lo que tenemos dentro le va a dejar algo mucho más grande al que preguntó. Eso es para que vean, ser templo de Dios, ser hijo de Dios verdadero, no calza igual. Y si esas personas se juntan con una de Dios, no van a aguantar. No van a aguantar, mis hermanos. Porque tienen apariencia de Dios, pero en realidad son del mundo. Su corazón está en el mundo. Corren por tener lo que necesita su alma, que son los deseos del mundo, las comodidades del mundo. Y no son sufridos, no tienen a Dios, no tienen el amor. No tienen el amor, mis hermanos. No es que todos debemos andar sufriendo siempre y todos siempre, pero el que es de Dios entiende que está dispuesto a todo por Dios. Y hay altos, momentos fáciles, momentos difíciles, pero el que es del amor todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta y sigue ahí. Mas el que es del mundo quiere llegar en los momentos de bien solamente, en el momento de gloria, en el momento de la bendición. Ahí andan todos los de la prosperidad, de sanidad, de milagros, de pagar por esto, por lo otro. Y los que los andan criticando a ellos también están mal, mis hermanos. Los que se llaman de la sana doctrina y de esto y lo otro. Y todos andan mal hoy en día. Por eso no hay iglesia. No hay unión. No hay una iglesia unida. Entonces, mientras yo me fijo en la paja que está en el ojo de mi hermano, no me doy cuenta de la viga que está en mi propio ojo. Primero tengo que sacar la viga de mi ojo para ver bien y sacar la paja en el ojo de mi hermano. Porque a veces una viga te hace ser más ciego. Cuando el otro es pecador y está mal y quiere seguir a Dios pero no sabe cómo, un tanto engaño. Y yo digo, no, él es pecador y está mal. Pero yo creyéndome perfecto, yo ya no tengo una paja, yo tengo una viga en los ojos que no me deja ver nada. Porque tengo un orgullo tremendo, como los fariseos. Pienso que yo lo sé todo y no me guío por Dios, sino que yo creo que soy gran teólogo, gran estudioso de la palabra, de la escritura. Y esa es la viga que hay en mi ojo. Por eso los que creen que están muy bien, a veces están peor. Aquí dependemos 100% de Dios. Entonces, aquí dice que nos apartemos de ello. Esto lo dice la palabra. Y habla de gente, dice, mas os ruego, hermano, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina, que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. El mundo es obvio, pero al mundo hay que predicarle. Y luego nos apartamos. Pero aquí está hablando netamente en los de la iglesia. Los que dicen ser de Dios. Como dice en otras partes, cómo hacerlo con un hermano que anda mal. Decirle su error primero en privado. Luego repetírselo con un testigo. Luego decirlo a la iglesia. Y si ya no hace caso, tenerlo por gentil y republicano como alguien de afuera. Y no se junten con él. No hay que juntarse con él. Porque no quisieron tomar el consejo de Dios, el consejo de la verdad, la reprensión. Quiere decir que no son hijos. Entonces, ¿cómo decirle hermano a alguien que no es hijo de un padre? No es tu hermano.
Entonces, mis hermanos, hay varias partes que hablan de lo mismo. Sí, hay que amar. Sí, hay que ser prudentes. Sí, debemos ser sinceros, justos. Y eso es verdadero, mis hermanos en Dios. El mundo ve en su propia opinión. Solo va a ver lo que le hicieron, que esto, que lo otro, y se van a decir hasta perdonadores. Se van a creer Dios. Que yo perdono esto, perdono lo otro, y no ven lo que hace. Tienen viga en los ojos. No ven los males que provocaron. O sea, muchas veces golpean, pegan, maltratan, abusan, lastiman con sus palabras, ofenden y buscan y buscan hasta que el otro va y les pega un palmetazo. Un ejemplo, mis hermanos. Y después dicen, oh, y era de Dios y esto y lo otro. Pero ellos ven ese momento, pero no vieron todo lo que hicieron para provocarlo, cómo el diablo los movió para provocar eso. Y se goza el espíritu en ellos cuando el otro se equivoca, en un momento. Pero ustedes creen que Dios va a apoyar ¿a quién? Al que permanece en Él, al que es de Él. A Él lo va a limpiar, porque va a saber que es de sincero corazón. Y que estuvieron con horqueta hasta sacarle algo. Entonces esa es la justicia de Dios. Él va a ser el justo. Yo conozco al justo que va a juzgar. Y Él conoce los corazones de las personas. Así que el hipócrita que quiera fingirse bueno delante de Dios, tentando al hermano a caer una y otra vez, buscándole al hermano a caer una y otra vez, él es el del diablo. Él es del diablo. Y su corazón está en el mundo, en los afanes del mundo. Y en esos lugares, en esas personas nunca hay comunión. No hay comunión, mis hermanos, porque no hay comunión luz con las tinieblas. Entonces, si no hay comunión, quiere decir que no se pueden juntar. Me refiero a estar en un mismo grupo, una misma conversación, porque no están llenos de lo mismo, del mismo espíritu. Eso quiere decir que no hay comunión. Aquí dice que los que andan en cosas de tropiezo, hablando mal de la doctrina, del amor de Dios, que os apartéis de ellos. Así de simple, mis hermanos. Así de simple. Debemos ser amor, debemos ser con paciencia, debemos ser prudentes, pero sabios y justos. Sabios y justos. Ustedes no crean que Dios va a decir, va a hacer un juicio y va a empezar y va a decir, no, que esto y que lo otro. Ah, no, Él es el culpable. No. Van a ser juicios como Salomón, juicios cosas sabias. Y Dios va a saber el por qué. Va a buscar el por qué se cometió eso. Y va a ver si de verdad fue injusto o no. Pero parte Dios sabe las cosas. Él sabe. Él conoce los corazones de sus hijos, que son sinceros. Y no crean por un momento, por un error, los corazones de sus hijos van a ser condenados. Porque Él sabe que acá hay un diablo tentador que utilizó a otros muchas veces. Y Él conoce cuando los corazones de sus hijos fueron ultrajados, violados. Así habla en un libro. Él conoce eso. ¿Qué quiere decir eso? Que los demonios, el diablo y sus instrumentos estuvieron picoteando hasta hacerlo caer. Y Él sentía en sus corazones de ellos, como ellos, por eso dice, y ellos, sus almas fueron violadas, maltratadas hasta la muerte. Porque Él escuchaba el clamor de ellos en sus corazones y confiaron en Dios. Cuando ellos ya no podían más, Padre, ayúdenme.
no soporto, es mucho. ¿Hasta cuándo va a pasar esto? Por favor, Señor. Controlándose, controlándose. Y no en su propia fe o en su propia capacidad, pidiéndole al Señor. Pero así va a juzgar Dios, porque Él es santo. Y muchos que se creen en su propia engaño, así como se engañan en ser cristiano o ser del Evangelio de Cristo, se engañan también en creer que ellos tienen la razón, que ellos fueron los justos. Y muchas veces al error de otro le llaman error, y a lo de ellos le llaman errorcito, lo ven chiquitito, en su propio juicio, pero Dios va a ser justo. Él va a ser justo. Y aunque quieran fingir apariencia de piedad, de cristianidad, de Jesucristo, no lo son delante de la presencia de Dios. Él conoce el corazón de sus santos, de sus hijos, de sus escogidos, que son justos, y que ellos no tienen comunión con las tinieblas, que no aman el mundo, que lo aman a Él, que lo buscan a Él, en verdad. Que para ellos, lindo es llevar un salmo, llevar el versículo de Cristo en tu ropa y todo, pero para ellos eso no los hace más o menos, porque eso lo llevan en su corazón. Puede que no lo lleven, pero al momento de abrir su boca, van a sacar esa palabra y van a empezar a hablar de Dios. Entonces no solo la apariencia te va a hacer de cristiano o no cristiano, sino lo que hay dentro de ti. La sinceridad, el amor, la humildad, la paciencia, el hacer la palabra y la voluntad de Dios, la humildad, la sinceridad, el amor, el Espíritu Santo que hay en ti, que no hay vanidad, no hay amor a ti mismo, de cómo te ves, de esto y lo otro, que Dios te da tu apariencia, que tú no tienes vanagloria en ti mismo. Entonces, mis hermanos, es eso. Aquí pueden ver cómo el detalle en saludar a toda la iglesia, los santos, cómo cada cual están unidos, cómo se desean que la gracia de Jesucristo sea en todos nosotros, mis hermanos. Pero aquí está claro que no debemos apartarnos de los que andan mal. En serio, mis hermanos. Porque si yo, cuando empiezo a hablar mucho con la gente y todo, y empiezo a entrar otras conversaciones, otras cosas, al final me quiero apartar, mis hermanos, y me quedo en silencio. Y prefiero estar en soledad. Pero no solo, yo siempre estoy con Dios. Porque lo del mundo te cambia mucho tu mentalidad. Y eso es lo que uno debe cuidar. No mi mentalidad, sino el Espíritu Santo de Dios que hay en mí, con Él conversar, con Él meditar, con Él vivir la palabra, con Él estar en oración, en ayuno. Y no con los hombres que no son de Dios. Porque eso va a entrar a nuestros corazones, eso va a estar batallando por entrar en nosotros. Entonces, mucha conversación con el mundo o con personas que tienen apariencia o se dicen cristianos y no lo son, contamina. Contamina, mis hermanos. Contamina. Y aunque hablemos del bien, de la justicia y de la verdad,
pero muchas veces nos miran mal, como amargados, como esto, como lo otro. Y salen esos comentarios, sé positivo, sé esto, sé lo otro. Pero eso es el mundo, mis hermanos. Hablar de la justicia y la verdad es ser positivo. Ser santo es positivo, es verdadero, es bueno. Pero no siempre la justicia va a tener apariencia de amor. Va a tener apariencia de... Ni siquiera la justicia sí tiene apariencia de amor, pues es Dios. Sí tiene. Pero no va a llegar con una apariencia agradable. Porque Dios siempre es amor. Siempre. Pero ese amor es justo. Y lo que se viene ahora, en este último tiempo, pues son cosas terribles que salen de la presencia del Señor, los juicios. Pero sigue siendo amor, mis hermanos. No siempre va a tener una apariencia agradable al pecador. Al justo siempre. Pero entonces cuando un justo hace una deducción o un juicio de un hermano o de una persona, ni siquiera hermano, que no anda en la justicia de Dios y le dice, pero esto y esto es por esto. Y que te diga, pero tan negativo, seamos positivos, Dios es amor, Dios es paz. Y con suaves palabras, Dios es paz, mírate cómo hablas, mira esto. Y piensan que bajando el tono de su voz son más buenos. Y no, eso no cambia el corazón. Eso es una apariencia, no es una sinceridad. Entonces no debemos dejarnos guiar por el mundo. Debemos dejarnos guiar por Dios, buscar a Dios nosotros. Porque cuando busquemos a Dios lo encontramos y nos encontramos los unos a los otros en Él. Porque todos vamos a estar en Él. Y vamos a saber quién es y quién no es. Porque ya no vamos a estar ciegos, mis hermanos. Por eso aquí no hay que aferrarse al hombre, ni a una institución, ni a nada. Aquí tenemos que buscar a Dios. Y si es necesario apartarnos de un lugar que no es de Dios y buscarlo nosotros mismos. No nos vamos a apartar por dejar de ir a un lugar para ir de flojos a otro. Que lo que hacíamos allá ni siquiera eso vamos a hacer ahora. Al contrario, si yo me aparto de un lugar es porque veo que no hacen lo correcto. Y yo ando buscando lo correcto. Y si yo ando buscando lo correcto, yo mismo voy a andar en oración, en ayuno, predicando, aprendiendo del Evangelio y de la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo, con Dios, no guiado por hombre, con Dios, para bien, para justicia. Para eso debemos apartarnos, no para tonteras de nuestro propio interés o nuestra propia mente, para sacarme el peso de ese falso evangelio, para yo seguir en lo falso y peor. En serio, mis hermanos. Es que si las cosas también, si las vamos a hacer, que sean responsables en el reino de los cielos. Si yo me aparto de un lugar que no es, tengo que ir a buscar yo mismo el lugar que es. Y eso quiere trabajo, eso quiere obras de hacer, de orar, de buscar, de clamar. No de ocioso me voy a salir de un lugar para no hacer nada. Entonces por eso dice que nos tenemos que apartar, mis hermanos, para Dios. Nosotros tenemos que apartarnos de los malos, de los engañadores. Somos un pueblo santo, que el Señor en un momento u otro nos va a despertar más de lo que ya estamos. Nos va a glorificar más de lo que ya estamos. Más. Que tanto, mis hermanos, que va a ser notorio para todos. Va a ser notorio para todos. Pero le hablo a mis hermanos, no a esos que piensan que glorificar, que exaltar, es que todos van a ser millonarios, van a andar en limusina, en vehículo. No, no estamos en mente ciega. No andamos en mente ciega. Que para nada sirve eso. Eso no es ni exaltación de nada. Eso son tonteras. Estamos hablando del reino de los cielos, no de cosas de hombres. Entonces, mis hermanos,
Eso que tenemos que hacer. No confiarnos de todo. Más en un mundo, en un valle de sombra y de muerte, donde hay tanto engaño. Más en estos últimos tiempos. Más. Porque son los últimos tiempos, mis hermanos. Debemos estar claros de eso. Y debemos buscar a Dios más seriamente. No a hombre, a Dios. A Dios. Y Dios no se halla en el mundo. Dios no se halla en el mundo. No se halla escuchando música de las que se hacen hoy en día. A lo mejor esa música te va a traer ciertas emociones de llanto y de ciertas cosas. Pero muchas veces a Dios los hallas en oración, en privacidad, en el silencio, orando, hablando con Él. Pero muchos se sueltan en emociones. Están mal porque se le han venido muchos problemas y van a la iglesia y van a escuchar y se meten en una letra que dice: yo te amo, yo estoy contigo, yo estoy en tus problemas, y se emocionan por eso. Se emocionan. Y sueltan lágrimas y todo porque lo necesitan. Necesitaban escuchar eso. Y Dios es hermoso. Pero lo usan solo para su depresión y su mal. Pero no lo aman. No quieren una relación eterna con Él. Van a buscar un poco para sentir una emoción de alguien que los ama, de alguien que está con ellos. En el momento de estar estresados, quieren relajarse y eso y lo otro, y se ponen a llorar y todo eso. Pero son emociones solamente, que no son reales. Ustedes saben que hasta en la iglesia de la prosperidad la gente se larga llantos. Pero ellos cuando se largan a llantos están pensando en su bendición de ser más rico, menos necesidades, menos sufrimiento, tener más comodidades, pero no procede de un pensamiento santo. Ellos se emocionan porque ellos tienen la fe mal enfocada en que van a tener lo que ellos quieren, sus necesidades. Mas ellos no quieren a Dios. Ellos quieren otras cosas, lo material. Y ahí se dan cuenta que tienen un mal enfoque en su corazón, un mal evangelio, un mal espíritu. No todo el que llora y el que hace lenguas es de Dios. No. No. Porque también muchos, Satanás se viste como ángel de luz, hombres andan con apariencia de justicia, con apariencia de piedad, pero no lo son, mis hermanos. Al final, dentro de ellos son puros huesos muertos. No oyen, no ven la verdad, la justicia. Y andan en vanidades, mentiras, pleitos, injusticia, odios. Entonces, mis hermanos, debemos cuidarnos para Dios. Debemos tener una relación y una comunión con Él, no con los hombres. Y al estar con los hombres, seguir con Él. Tanto que seguirlo y nuestra decisión y nuestro corazón lo sigan a Él y su justicia. Y no por hombres dejar de lado la justicia de Dios. Y no por hombres decidir hacer algo que sé que a Dios no le agrada. Porque así empieza a apartarse nuestro corazón de Él. Sino que debemos amarlo a Él sobre todo primeramente. Y preferirlo. Y decirle no a los hombres y a lo que ellos no nos piden, que es mal, para tener a Dios con nosotros. Y preferirlo a Él. Y no negarlo a Él, mis hermanos. Porque hay muchos cristianos que con su apariencia, con no predicar, con avergonzarse de predicar, mis hermanos, está menospreciando a Dios. Y realmente en su corazón lo está negando. Se está avergonzando del nombre, del evangelio, del verbo de Cristo. Aunque ellos no lo vean así en la injusticia de sus ojos, prácticamente
Si uno desglosa la obra que están haciendo, de no predicar, de que se avergüenzan por vergüenza, pues es una vergüenza del verbo, de la palabra, del evangelio. Se están avergonzando de Dios. Es lo claro y lógico. Entonces, mis hermanos, debemos ser muy cuidadosos con quienes andamos, con quienes nos juntamos, con quienes nos congregamos, con quienes hablamos y con quienes tenemos amistad, con quienes consideramos nuestros hermanos, con quienes nos relacionamos, porque el que primero tenemos que relacionarnos día, noche y en todo momento es Dios. Y Él tiene que ser el primer lugar en todo. Nuestro primer amigo, nuestro primero, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Padre. Él tiene que ser el primero. Y si Él tiene ese primer lugar, todo lo que Él nos manda va a dejar por debajo todo lo que proceda de los hombres, del mundo y de lo que sea. Todo. Sean leyes, sean cosas por hacer, cosas que alguien nos pida que hagamos, y si vemos que es algo de pecado y algo que no le agrada a Dios, Él, si tiene el primer lugar, todo eso queda fuera. Preferible dejar fuera eso. Si es que de verdad tiene Él el primer lugar, porque muchas veces decimos que es así, pero no es así. Entonces, mis hermanos, Dios los bendiga, Él haga su voluntad para siempre. Está más difícil hacer directos ahora, pero quiero igual grabarlo para seguirles compartiendo la palabra de Dios, lo cual es útil. Debemos ser muy cuidadosos, mis hermanos, y es cierto, porque somos un pueblo escogido, apartado. Estamos en el mundo y no somos del mundo. Debemos saber proceder, debemos saber ser de Dios, debemos saber cuidarnos en un mundo de pecado, debemos saber permanecer en Dios, permanecer, mis hermanos, no desviarnos de la justicia, de la verdad, de lo santo, elegir a Dios primero. Si vemos que algo nos hace mal, debemos soltarlo, debemos preferirlo a Él primero. Si vemos que hay anhelos en nuestro ser humano, de carne, que pasa la ley de Dios, la justicia de Dios, lo que Jesucristo nos mandó, lo que el Espíritu Santo nos dice que es bueno y es malo, debemos preferir a Dios y dejarlos de lado. Todo eso demuestra lo que tenemos dentro, lo que somos, la libertad que en Él tenemos para elegirlo a Él y seguirlo a Él. Pero si decimos que somos libres, pero seguimos pecando, no somos libres, mis hermanos. Estamos siendo esclavos. Por eso dice que Dios nos hace libres, pero el pecado nos hace esclavos. Ya, mis hermanos, Dios los bendiga, un saludo para todos, un fuerte abrazo en Cristo Jesús a todos mis hermanos, sigamos adelante, el Señor ya viene, el tiempo es corto y Él haga su voluntad para siempre, mis hermanos, Él nos ayude en todo y Él está con nosotros. No importa lo que digan los hombres de nosotros, lo que digan los hombres, hasta nuestras familias, lo que piensen los demás de nosotros, lo importante es lo que Dios sabe de nosotros. Es lo que Dios sabe de nosotros, que lo amamos, que le preferimos, que todo lo que hemos hecho ha sido por seguirle, que todo lo que otros llaman mal, todo lo que otros, por eso dice, todos los que hablen mal de vosotros mintiendo, dice, de cierto os digo que tenéis un galardón en los cielos. Porque ellos hablan cosas que
que somos malos, injustos, amargados, negativos, porque ahora, positivo, negativo, sé más bueno, más positivo en Dios. Por hablar la justicia, odian a Dios, mis hermanos, eso es, porque cuando les hablan justicia serio, ellos lo llaman negativo, mal. Y no, es la justicia, es Dios. Entonces, mis hermanos, eso es cuando hablan mal de nosotros, mintiendo. Cuando nosotros hablamos justicia, cuando nosotros hablamos la verdad, cuando nosotros hablamos lo justo, y hablan de nosotros como si habláramos lo malo, fuéramos injustos, fuéramos malos, fuéramos en contra de Dios, en contra del amor, cuando todo lo que hablamos lo hacemos por amor, porque lo hablamos a tiempo, cuando ellos pueden cambiar, cuando ellos pueden reconocer que no tienen un corazón sincero para Dios, cuando ellos pueden reconocer que se pueden salvar aún. Eso es amor. Pero ellos no lo quieren aceptar. Y se pierden por su propia decisión. Y a eso lo llaman negativo, lo llaman mal. Hablar la verdad. Y Dios es amor, y la verdad es amor. Entonces, mis hermanos, eso es cuando hablan mal de nosotros mintiendo. Pero nuestro galardón es grande en los cielos, porque preferimos a Dios, la justicia, la verdad, su amor, a seguirlos a ellos y agradarles a ellos. Dios los bendiga, mis amados hermanos, que Dios sea con todos vosotros, la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Tú que no quieres seguir a Dios, síguele, búscale, que conviene, que salva. Tú que no le conoces, búscale. Que no es fácil entrar en los caminos de la justicia y de la verdad. Hay que ser muy sincero, muy sincero, mucho amor, mucho interés, mucha verdad con Dios y en Dios, para que Él nos cambie nuestro corazón, para que Él pueda trabajar en nosotros todo, la sinceridad, el amor. Así como con mi hermano Sebastián, cuando él tuvo ese sueño, ahí el Señor le demostró que todo lo que a él le parecía de Dios, a él no le agradaba, y que a él lo quería a él aparte, y que él lo puso en la roca, en Cristo, y que aunque lo que ahí comió no se veía muy apetecible, era lo que Dios le estaba dando, y lo que Dios le quería dar a comer a él, o sea, lo que él tenía que pasar y comerlo sí o sí, sufrir, afrontar todo lo que el Dios le quería dar y aceptarlo, aunque pareciera una copa amarga. Eso es el Evangelio, porque el mundo no va a estar de acuerdo con nosotros, con la justicia, la mente que llevamos y el espíritu que llevamos, porque ese espíritu es santo, justo y recto, y el mundo siempre ha buscado una justicia con engaño, que le convenga, que acomodan a sus condiciones, pero Dios es santo y justo, y Él va a juzgar, y Él va a justificar a sus hijos. Y los que no lo aceptaron a Él y su Espíritu Santo, lamentablemente, aunque lleven una polera con muchos mensajes, un terno, una corbata, un grande título de teología y de no sé qué, se van a perder igual y se van a ir al infierno, con muchos pecados sobre su cabeza. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Estamos en los últimos tiempos, terremotos, tormentas, tsunamis, volcanes, guerras, rumores de guerra, nación contra nación, pueblo contra pueblo. Todo ya, mi hermano, todo ya. Es el último tiempo. El Señor ya viene, debemos estar preparados. Dios los bendiga, los amo mucho en el Señor. Sigamos adelante.
Busquémosle a Él, estemos con Él, no nos separemos nunca de Él. Prefirámoslo a Él antes de estar con los hombres. Hablemos de Él en vez de hablar de los hombres y de las cosas de los hombres. Quedémonos con Él para siempre, mis hermanos. Él es lo más hermoso. Abrazos en el Señor, mis amados hermanos. Él los bendiga. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Los amo mucho en el Señor. Y Él haga su voluntad para siempre. Bendito sea nuestro Señor Dios y Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo los ama mucho. Gloria a Dios.